Salmo 63. Dice así el Salmo 63. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Bueno, la semana pasada nos detuvimos, ¿cierto?, en la serie de sermones que estábamos realizando ya varios meses en cuanto a el libro de los Hechos. Vamos a continuar con la serie de los Hechos un par de semanas más, pero era necesario parar un poco para poder reflexionar en algo que sin duda es importante. En el libro de los Hechos hemos visto cómo es que los verdaderos discípulos del Señor Jesús respondieron ante las situaciones que se les iban presentando. Vimos cómo ellos, muy diferente a la manera que actuaron antes de que el Espíritu Santo viniera a sus vidas, comenzaron a actuar, comenzaron a responder frente a las distintas vicisitudes que se presentaban. Y cuando hablamos del camino de los discípulos, es algo que básicamente a todo cristiano debería interesarle, porque es el camino que nosotros debemos circular. Es el camino que nosotros debemos transitar, en la senda en la cual nosotros tenemos que movernos. Y eso es maravilloso. Pero, cuando nos enfocamos en el hacer, cosa que está bien, pero descuidamos el ser, se produce algo que puede llevarnos a la confusión. Queridos, no puedo yo simplemente parecer un discípulo de Cristo. Tengo que ser un discípulo de Cristo. Y para ser un discípulo de Cristo es necesario que podamos ver en la Escritura justamente cómo es que son los discípulos del Señor Jesucristo en su corazón, en su devoción con Él, en su comunión con Él. Por eso es que primero debemos ser para luego hacer y de esa manera parecer. Primero tenemos que ser para luego hacer y de esa forma parecer. Mucha gente que parece o aparenta que es cristiana o sigue a Cristo, sin embargo, en su corazón no ha nacido de nuevo. Y ese es el punto que continuamente nosotros debemos reflexionar, que continuamente debemos ver en nuestro interior. Si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos recibido esa gracia que nuestro Dios nos ofreció por intermedio del Señor Jesucristo a través de la obra de la cruz en el Calvario. De manera, hermanos, que eso es un poco el motivo por el cual nos hemos parado en la serie de sermones de los Hechos para volver a retomar esta esencia del ser. Dijimos que la esencia de ser un discípulo de Cristo es seguirle. De hecho, el llamado primordial que el Señor Jesús hizo a las personas que Él llamó discípulos fue un llamado a seguirle. No olvidemos, Él iba caminando en la orilla del mar de Galilea, que básicamente se le llama mar de Galilea, pero es un lago. Y estando en la orilla, ve a dos hermanos, que eran Andrés y Pedro, y los llama. Y les dice, síganme. Ellos dejaron la red y le siguieron. Otro par de hermanos, Jacobo y Juan, también pescadores, se encontraron con el Señor Jesús y el Señor Jesús también les dijo, síganme. Y ellos dejaron sus redes y le siguieron. Vemos más adelante en el relato de los evangelios que el Señor Jesucristo continuó su peregrinar y encontró un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, un publicano. Los publicanos eran hombres despreciados por el pueblo, ya que le cobraban impuestos desmedidos a sus propios hermanos con el fin de darle dinero a Roma y también generar ganancias para ellos mismos.
Eran muy odiados los publicanos, pero vemos a un hombre llamado Leví sentado en el banco de los tributos, cobrando los impuestos, y de pronto el Señor Jesús le dice, ven, sígueme, y dejó todo y le siguió. O sea, el llamado primordial del discípulo de Cristo es a seguir al Señor. Y cuando hablamos de ese concepto en el Nuevo Testamento, el seguir al Señor, tiene varias connotaciones. Tiene que ver, por ejemplo, cuando los discípulos seguían la enseñanza del Señor, los discípulos también seguían el caminar, o sea, el camino donde él iba, no tan solo en lo etéreo, sino realmente, literalmente, ellos le seguían. Y Jesús tenía una particularidad, una que no tenían los maestros de su época, y era que él enseñaba mientras caminaba. Y eso era algo bastante novedoso, un paradigma nuevo que se mostraba, porque lo común era que los escribas, los maestros de la ley, se sentaran y enseñaran. Se sentaran y enseñaran. La posición de sentarse era la posición de enseñanza. Pero el Señor Jesús enseñaba mientras iba caminando. Y él rompió el paradigma que muchos tenían en aquel entonces. Entonces, el seguir al Señor, sus pisadas, su caminar, donde él iba, era parte de. Pero también uno de los elementos y el cual nos hemos concentrado en el Salmo 63, que es primordial de un discípulo de Cristo, que es verdaderamente un discípulo de Cristo, es el querer tener comunión con Él. No olvidemos que había un discípulo, al cual se le conoce como el discípulo amado, Juan, el cual se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Porque realmente un discípulo que ama a su Señor quiere estar con Él. Y ese es un elemento, hermanos, que debemos considerar siempre. Considerar siempre. ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo está tu hambre de querer pasar tiempo con Dios? De querer tener comunión con el Señor Jesucristo. Porque eso realmente es una evidencia de que tú eres un genuino discípulo del Señor. Porque tú quieres estar con Él. Porque tú quieres pasar tiempo con Él. Porque tú quieres conocerle más. Porque quieres conocer su corazón. Y quieres que Él te empape de aquello que tú no tienes. Un verdadero discípulo de Cristo le busca. Un verdadero discípulo de Cristo quiere pasar tiempo de intimidad con Él. Y vimos, ¿cierto?, que el Salmo 63 es una oda a la comunión con Dios. Es una oda a la comunión con Dios. La semana pasada tomamos los últimos versículos de este segmento, versículos 7 y 8, donde nos muestra las razones que David tenía para decir todo lo que comienza diciendo en este Salmo 63. Y las razones que David tenía eran básicamente una, y esta era la gratitud. David estaba realmente agradecido y podemos ver su gratitud en los versículos 7 y 8. Acompáñenme ahí en el Salmo 63, versículos 7 y 8. Dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Querido, David estaba realmente agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque Él era su ayudador, Él era su socorro. Ya lo dijimos y lo explicamos la semana pasada, esa idea, esa palabra en el idioma hebreo tiene la esencia de ser alguien que sostiene y que ayuda a la necesidad exclusiva de una persona en su momento. David declaraba que Dios era su socorro. Era el que le ayudó en el momento más álgido y complicado de su vida. Eso le sostenía y le permitía, como fruto, tener un corazón agradecido que rebosaba en gozo y que lo manifestaba a través de cánticos. Cuando dice, así en la sombra de tus alas me regocijaré, esa palabra regocijaré es mucho más allá de un gozo. Por eso es regozo, regocijo. No es solamente estar contento, alegre, sino que implicaba, de acuerdo a la expresión hebrea, implica llegar al punto de estar tan feliz que llego a cantar. ¿Le ha pasado a usted que de pronto le llega una buena noticia y como que se prende y como que anda feliz y se pone a tararear alguna canción? Alguno más osado la canta, aunque sea sumamente desabrido, no importa, está feliz y eso la manifiesta por medio del cántico. Tell me why. Y empieza a los más antiguos. No tan antiguos, los millennials.
Entonces empieza de esa forma. ¿Por qué razón? Porque estamos agradecidos con Dios. Y comienza de esa manera a mostrarse nuestra gratitud rebosante. Y él estaba agradecido con Dios, por esa razón es que se regocijaba. Mi alma está apegada a ti. A la sombra de tus alas me regocijaré, como un ave, ¿cierto? Un polluelo que está a la sombra de las alas de su madre que le está protegiendo. A la sombra de tus alas. La tormenta puede venir, puede ocurrir, puede pasar, pero tú estás bajo la sombra de sus alas. La tormenta real está presente, pero tú estás bajo su protección. Eso es lo que experimentó David. Y ese gozo le producía esta búsqueda de Dios, porque lo dijimos anteriormente, la razón por la cual David buscaba al Señor era porque él era una persona agradecida. Hermanos, si somos agradecidos de lo que Dios nos da, una respuesta natural de esa gratitud es la búsqueda de Dios. Piensa y medita en tu corazón. Quizás la razón por la cual te cuesta tanto buscar a Dios no sea lo atareado que estás, no sea la cantidad de trabajo acumulado que tienes, no sea el poco tiempo que te queda y que dispones o priorizas para la familia, lo cual está evidentemente bien. Tal vez la razón por la cual no estás buscando tanto a Dios es porque realmente no estás tan agradecido de todo lo que Él ha hecho por ti. Porque un corazón que busca a Dios es un corazón agradecido. Es un corazón agradecido porque la gratitud te lleva a eso. Por eso estos versículos 7 y 8 nos muestran el corazón agradecido de David, porque has sido mi socorro. Así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando dice que su alma estaba apegada a él, implica, yo lo comentaba, como alguien que persigue a otra persona. David decía, yo persigo a Dios, yo quiero estar donde Él está, yo quiero estar en comunión con Él. La pregunta es, querido, amado, ¿tú sientes eso? ¿Piensas eso? ¿Meditas eso? ¿Quieres pasar tiempo con Dios? Es algo que debemos reflexionar, porque antes de hacer tenemos que ser. Antes de hacer lo que un discípulo hace, tenemos que vivir como un discípulo vive, como un discípulo siente y como con hambre busca a Dios. ¿Por qué? Porque es agradecido de lo que Dios ha hecho por él. Por esa razón, él estaba agradecido. Hermanos, no podemos tener hambre de Dios, hambre de tener comunión con el Señor, si no somos agradecidos de lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que va a hacer en nuestras vidas. No podemos. Necesitamos estar agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Y la gratitud es la fuente de nuestra devoción. Si no tienes devoción o tanta devoción con Dios, es porque realmente no estás tan agradecido de lo que Él ha hecho por ti. Bueno, esta mañana nos enfocaremos en los primeros 2 versos. Básicamente en el primero, un poco en el segundo, pero básicamente en el primero, donde comenzamos a ver que esa gratitud que Él tiene en su corazón, que manifiesta en los versículos 7 y 8, es lo que produjo, lo que comenzó diciendo en los primeros versículos. Así que el título del sermón de esta mañana es Lo primero es lo primero. Y vamos a ver precisamente cómo es que se muestra un corazón que anhela conocer o estar con Cristo, en comunión con Cristo. Y lo primero, queridos, que vemos en este salmo, en el primer versículo, es que alguien que ama a Dios reconoce que Dios es su Dios. Raro, ¿no? Alguien que verdaderamente ama y desea tener comunión con Dios reconoce, o debe ser alguien que reconoce, que Dios es su Dios. El Salmo comienza diciendo, Dios, Dios mío, eres tú. Y aquí hay algo que de pronto puede pasar bastante desapercibido, pero que es relevante que lo comprendamos bien. Queridos, lo que dice David es totalmente lo contrario a lo que la mayoría de las personas dice. Él está diciendo, Dios, Dios mío, eres tú.
Y lo que la gente normalmente dice es, mi Dios es Dios. Note bien la diferencia. La verdadera declaración de un discípulo de Cristo es, Dios, eres mi Dios. El reconocimiento de que el verdadero Dios es mi Dios. Pero la gente normalmente dice, no, mi Dios, mi percepción de Dios, mi visión de Dios, la imagen que yo quiero que tenga el Dios que yo siento es Dios. Es lo contrario. Es lo contrario. Y David está mostrando una declaración de su corazón, de un reconocimiento de que él no quiere un Dios a su pinta, de que él no quiere un Dios formado por él, no quiere una visión errada de Dios, sino que quiere al verdadero Dios. Dios, el verdadero, el real, el único, el soberano, el creador, el juez de todo, dueño de todo, ese es mi Dios. Muy distinto a la visión de la mayoría de las personas, que es, mi Dios, con minúscula, es Dios. Mi visión de Dios. La idea es que ellos divinizan lo que ellos piensan o lo que les acomoda para llamarle o erigirlo como la imagen del verdadero Dios. Es ese Dios que les está, de alguna manera, están así como ellos lo conciben, que es un Dios bueno, pero que no es justo, y es un Dios que manda a todas las personas al cielo. Hay gente que tú le hablas de Dios, de la justicia de Dios, y te dice, bueno, mi Dios no es así. Mi Dios no puede, es incapaz de mandar a alguien al infierno, porque Dios es bueno. Claro, su visión de Dios la ha elevado y divinizado como el verdadero Dios. Y es así que hay personas que piensan que Dios les está bendiciendo económicamente por medio de negocios truchos. Y es increíble eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, súper bien, Dios me está bendiciendo. Ay, pero ¿cómo hizo ese negocio? Tránsfugo. ¿Cómo hizo ese negocio? Estafando a alguien tal vez, mintiendo a alguien tal vez. Pero Dios lo está bendiciendo. ¿Cómo lo va a bendecir Dios si está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? Es su ídolo, su falso Dios el que lo está bendiciendo, y no el Dios verdadero. Y ese es el punto. Hay gente que dice, no, Dios me está bendiciendo, y piensan que Dios bendice una relación adúltera, por ejemplo. No, es que ahora conocí el amor y Dios me bendice por eso. ¿Qué visión de Dios tienen? El verdadero Dios dice, no adulterará. Pero hay gente que tiene un Dios distinto, que levanta como el Dios verdadero. Dice, no, mi Dios está a favor de lo que yo estoy haciendo. Es el Dios que adoran y les oye luego de que ellos se aprovechan de los demás. Es un falso Dios, definitivamente. ¿Sabían ustedes que la mafia italiana y hacen delitos, perpetran delitos, matan personas en nombre de Dios y la Virgen? Un poco lo que sucedía en la época de la Inquisición. O sea, es increíble cómo ellos se desatiendan de la verdadera figura de Dios para levantar un ídolo, llamarle Dios y sujetarse a eso. Ese es el punto. Un verdadero cristiano, alguien que realmente tiene una devoción genuina de Dios, es alguien que reconoce al verdadero Dios y se declara alguien dependiente de Él. Hermanos, a nosotros por naturaleza caída, nos gusta lo pecaminoso. La nueva naturaleza que proviene y nace cuando hemos nacido de nuevo es aquella que ya le comienza a producir repulsión el pecado, pero la naturaleza vieja, antigua, caída, no. Es un deleite el pecado. Cuando tú te encuentras realmente con el Dios único y verdadero, tú comienzas a darte cuenta que tu corazón ha estado alejado de Él, que tu accionar le ha ofendido. Y eso, precisamente,
te lleva al arrepentimiento, te lleva a pedir perdón a Dios, porque tú dices, ¿sabes qué, Dios? Tú eres santo y yo soy un pecador. Ese es el reconocimiento del verdadero discípulo de Cristo. Aquel que dice, Dios, ese eres tú. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres amor. Ese eres tú y yo me sujeto a ti. Por tanto, el primer elemento que reconocemos en alguien que anhela tener comunión con Dios es el reconocimiento de la autoridad del Dios verdadero sobre su vida. Eso es lo primero. No mi visión errada de Dios en la que yo levanto, sino el Dios verdadero al cual yo me sujeto. Dios, Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú. Todo lo contrario a lo que la gente normalmente señala. Debemos llegar nosotros a sujetarnos, a reconocer, honrar y adorar al Dios que originó y gobierna todo el universo. Ese es nuestro llamado. Y eso es lo primero, queridos, que tenemos que entender. Cuando tenemos hambre de Dios, cuando deseamos tener comunión con Él, lo primero que hacemos es reconocer que Él es Dios y nos sujetamos ante esa autoridad divina que Él tiene. Eso es lo primero. Y lo segundo, amados, que vemos aquí como una evidencia de alguien que realmente ama a Dios, anhela a Dios, es el reconocer que Dios es lo primero. Que Dios es lo primero. Querido, querida, Dios para nosotros debe ser lo primero. David dice y nos muestra el verdadero corazón de un discípulo. Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir otra cosa más que la prioridad para David era comenzar su día buscando y dedicándoselo a Dios. Eso es lo primero. Para él, Dios es lo primero. Para él, Dios era lo primero. La pregunta es, ¿qué es para nosotros lo primero? ¿Cuál es nuestro último pensamiento en la noche antes de caer en el sueño? ¿Y cuál es nuestro primer pensamiento en la mañana cuando despertamos? ¿Que tengo que trabajar? ¿Que quedó algo pendiente? ¿Que no sé qué voy a cocinar hoy día? ¿Que si no me levanto rápido los niños van a llegar atrasados al colegio? ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana? ¿Qué es lo primero? ¿Saben una cosa? Lo primero que nosotros pensamos en la mañana es de alguna manera lo que va a gatillar cómo va a ser nuestro día. ¿Han oído ustedes el dicho? ¿Se levantó con el pie izquierdo? No, ¿escucharon, no? Cuando alguien está molesto, alguien está enojado, anda pateando los basureros, anda retando a todo el mundo, se levantó con el pie izquierdo. Porque entendemos de alguna manera que lo primero que pasa en la mañana es lo que define cómo va a ser tu día. La pregunta es, ¿qué es lo primero que piensas en la mañana? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? ¿Dónde está Dios en ese ranking? ¿Dónde? O mejor pregúntate, ¿está Dios en ese ranking? Porque tal vez ni siquiera está. Tal vez ni siquiera está. Hermanos, debemos mirar nuestro corazón. Realmente es lo primero para nosotros Dios. Es un pensamiento que brota de nuestra mente el agradecer a Dios por darnos un día más de vida. Nos dedicamos a Él, nos encomendamos a Él. Esa es la idea de lo que quiere decir este texto. Porque la Reina Valera lo traduce de esa forma: de madrugada te buscaré. Pero cuando vemos esa expresión en el hebreo, la idea también puede ser traducida de otras formas.
De madrugada te buscaré es como algo práctico, pero la esencia de lo que se está diciendo es algo mucho más profundo que eso. Esa expresión también puede ser traducida como te anhelo, de todo corazón te busco, o bien te buscaré ansiosamente. Dios, Dios mío, eres tú, te buscaré ansiosamente. Mi pregunta es, primero a mi corazón, y te invito a que tú también la hagas. ¿Es realmente un deseo de mi corazón buscar ansiosamente a Dios? ¿Es realmente nuestro primer pensamiento? ¿Entregamos nuestro día para la gloria de Dios? ¿Comenzamos nuestras mañanas con ansia de estar en su presencia, de estar en comunión, de estar en su regazo? Que pastor, todavía no puedo ver si realmente es así. Bueno, una forma de verlo rápidamente es ver a qué hora te levantas antes de comenzar tus actividades. ¿Te levantas 5 minutos antes para peinarte, lavarte la cara y partir al trabajo o partir a lo que tienes que hacer? ¿O te levantas antes para preparar tu día? ¿Te levantas antes para tener comunión con Dios y entregarle tu día a Dios? ¿Cómo estás viviendo, hermano? ¿Cómo lo estás experimentando? Y esto no es algo que lo digo desde la perspectiva de un juez, sino que es algo que yo me pregunto primeramente a mí. ¿Cuál es mi primer pensamiento en la mañana? ¿Qué es lo que hago? ¿Estoy preparando mi día en comunión con Dios para que Él disponga lo que va a venir? ¿O simplemente de manera azarosa me estoy tirando a enfrentar algo que no conozco, algo que no sé, algo realmente incierto? ¿Cómo venga? No, no debe ser así. No debe ser así. Si te cuesta levantarte de pronto, porque hay personas que tienen el sueño más pesado y necesitan de pronto dormir todas sus horas. Hay gente que puede dormir 3 horas y con eso es suficiente. Hay otros que no, que necesitan descansar más. Y bueno, cada uno tiene su metabolismo, digámoslo así. Cada uno tiene su sistema. Pero más allá de eso, ¿qué tan importante para ti es apartar y preparar tu día para que Él gobierne y sea el todo en Él? Medita en eso, reflexiona en eso, porque es algo que realmente nos va a mostrar, va a ser un diagnóstico de cómo está nuestro corazón en cuanto a la dependencia que tenemos del Señor. El puritano Matthew Henry dijo en una oportunidad: el cristiano verdadero dedica a Dios la hora más temprana, abre los ojos de su entendimiento con los de su cuerpo y cada mañana se despierta a la justicia. Se levanta con la sed de las consolaciones que el mundo no puede dar y tiene el recurso inmediato de la fuente del agua de vida por medio de la oración. Quizá nuestros días no son malos, sino que no nos preparamos bien para enfrentar el día difícil. Porque lo hemos dicho antes. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. En lo bueno, en lo malo, dad gracias en todo. Entonces tal vez no estamos siendo agradecidos y por eso no anhelamos de Dios, no buscamos a Él y tenemos los días que tenemos en oportunidades. No hay días buenos, no hay días malos, simplemente hay días. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos: Dios, ¿realmente tengo hambre de ti? ¿Realmente mi ser te anhela?
realmente hay algo en mi corazón que desea pasar tiempo contigo, o tal vez no lo hay. Hermanos, necesitamos de Él. Y ese es el tercer elemento que nos muestra David en este salmo. Él manifestaba que su alma tenía sed de Dios. El Salmo 42, versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, dice el salmista. El Salmo 143, versículo 6 dice: mi alma te anhela como la tierra sedienta. A ti extiendo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. Qué fuertes son estas palabras, amado. Qué fuertes son estas palabras, porque quizás la verdad de tu día a día no es así. Tal vez tu alma no tiene sed de Dios. Tal vez tienes que luchar para apartar un tiempo para buscar a Dios. Tal vez la oración en tu vida es el mejor somnífero. Hoy no me puedo quedar dormido, estoy con insomnio, voy a orar. O también la lectura de la Biblia. Hoy no puedo quedarme dormido, voy a leer la Biblia. En el principio. Pero no tiene esa misma disposición cuando pone una maratón en Netflix. Ahí pueden pasar los capítulos. Le aparece ¿desea reanudar? No volver a preguntar. Y usted le pone, no volver a preguntar porque quiero ver la temporada entera. Es así cuando quieres más de Dios. Es así cuando estás en la presencia de Él y esperas que el tiempo no pase. Hermanos, es un análisis que tenemos que hacer en nuestro corazón. Es un análisis que debemos hacer. Es un cuestionamiento a nuestro actuar, un cuestionamiento a nuestros pensamientos y a ver si realmente tenemos o no tenemos hambre de Dios. El corazón agradecido de una persona que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida lo va a llevar a buscarle. Si no le estás buscando, es porque quizás no estás tan agradecido. Y si tú piensas que estás agradecido realmente, mira cómo está tu búsqueda de Dios, para que realmente te des cuenta si es así o no es así. Termino con este pasaje. Salmo 42, 1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo no va a ser un motivo de gratitud para nosotros? ¿Cómo no vamos a anhelar conocer? ¿Cómo no vamos a desear estar con aquel que envió a su Hijo unigénito a este mundo para que tú no tengas que pasar la eternidad en el lugar que verdaderamente mereces, para que yo no tenga que pasar la eternidad en el lugar que realmente merezco? ¿Cómo no honrar, cómo no querer conocer, cómo no anhelar estar en la presencia de aquel que se negó a sí mismo por mí? No porque yo sea una buena persona, no cuando yo actuaba bien, sino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó. Cuando aún éramos pecadores, Él nos amó. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo no querer estar en su regazo? ¿Cómo no querer conocerle? ¿Cómo no querer permanecer un instante más en su presencia?
¿Qué anhelamos en nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestras aspiraciones? Entramos ahora al mes invisible, le llamo yo, noviembre, que es como una bisagra para diciembre, ya se fue el año. Y en diciembre normalmente comienzan estas reflexiones de lo que fue el año que pasó y también proyecciones para el que viene. ¿Va a estar en tus proyecciones del próximo año buscar más al Señor? ¿Va a estar en tus proyecciones del próximo año tener mejor comunión con Él, conocerle más, estar más dispuesto a servirle a Él, a servir a su pueblo? ¿Estará en tu corazón disponerte a mostrar gratitud a aquel que te ha dado todo? Hermano, hermana, no olvidemos que todo lo que hacemos y todo lo que somos es porque alguien, quien es Dios, envió a su Hijo Jesús para cambiar tu identidad y que hoy ya no seas, por gracia, un enemigo de Dios, sino un hijo de Dios. Porque a todos los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy somos hijos, pero seamos esos hijos que quieren estar con su Padre. Seamos de esos hijos que quieren estar recostados ahí, en el regazo, que quieren estar ahí apoyados en su pecho. Que el Señor nos ayude, amados, a ser verdaderos discípulos de Él. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esta mañana y de reflexionar en nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestra manera en la cual te vemos. Padre, permite que tu Espíritu Santo haga esa obra, que tu Espíritu Santo nos confronte si es necesario, que nos anime si es necesario, porque necesitamos de ti sin duda. Requerimos de ti, mi Dios. Ayúdanos en tu misericordia. Ayúdanos a buscar más a Cristo, a depender de Cristo, a conocer más a Cristo nuestro Señor, quien se entregó, quien se despojó de su gloria, quien tomó forma de siervo y quien nos dio vida abundante por medio de derramar su propia vida a nuestro favor. Padre, gracias. Gracias te damos y ayúdanos cada día a tener un corazón más agradecido. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te entregamos este día a ti y esta semana a ti. Y oramos en ese glorioso nombre. Amén y amén.